Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc, como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Silá dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Noamá. Génesis 4, 16 al 22. Después de la tragedia que provocó en su familia, Caín se alejó de la presencia del Señor y de la tierra en la que había vivido hasta ese momento y se estableció en Nod, donde formó su propia familia. Al leer esto, es inevitable preguntarnos de dónde surgió esta mujer para Caín. La Biblia no nos lo dice específicamente, pero sí nos dice que Adán tuvo varios hijos e hijas además de Caín y de Abel. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Génesis 5:4. Por lo tanto, es obvio que Caín se casó con una hermana o con alguna pariente de sangre cercana. Dios creó al hombre y a la mujer, y su mandato para ellos fue fructificarse y poblar la tierra. Para lograr esto era necesario que los hijos de Adán se casaran con sus hermanas o sobrinas. En ese momento, casarse con un pariente de sangre no estaba prohibido por Dios. Tampoco era algo genéticamente arriesgado, porque la reserva genética de la humanidad era lo suficientemente pura como para permitir los matrimonios cercanos. De hecho, incluso Abraham e Isaac se casaron con miembros de su propia familia. No obstante, llegó un momento en el que Dios decretó que ya no hubiera más matrimonios entre parientes cercanos. Esto sucedió cuando Dios entregó su ley a Moisés. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre. Levítico 18:9. En otras palabras, casarse con un hermano, una hermana o cualquier otro familiar cercano no estaba prohibido hasta que Dios mismo lo prohibió. Después de dejar su tierra y la casa de sus padres, Caín formó su propia familia y edificó una ciudad. Este fue el comienzo de una generación que no estaba centrada en Dios, sino en el hombre, lo cual queda demostrado en el nombre de la primera ciudad. Las generaciones venideras hicieron un rápido progreso en cuanto a su conocimiento y desarrollo. No obstante, esta era una civilización totalmente separada de Dios, por lo cual también se produjo un rápido progreso en cuanto al pecado. Este pasaje nos muestra una serie de cosas que sucedieron por primera vez. La fundación de una ciudad. Caín edificó una ciudad. Génesis 4:17. El comienzo de la poligamia. Lamec tomó para sí dos mujeres. Génesis 4:19. La construcción de viviendas. Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llama Ada. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas. Génesis 4:19 y 20. El comienzo de la ganadería. Lamec tomó para sí dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que crían ganados. Génesis 4:19 y 20. El comienzo de la música y las artes. El nombre de su hermano era Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Génesis 4:21. Y el comienzo de la metalurgia. Lamec tomó para sí dos mujeres.
Una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Silá dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Génesis 4, 19 y 22. La Biblia enseña que la humanidad avanzó rápidamente. Esto va en contra de la mayoría de las teorías modernas. Sin embargo, tenemos que recordar que la arqueología solo puede evaluar sobre la base de elementos o rastros que se conservan, por lo tanto, es simplemente especulativa. En el listado de personas que ofrece este capítulo de Génesis sobresale Lamec, cuyo nombre significa conquistador. Lamec fue el séptimo descendiente de Adán por el lado de Caín. Este hombre fue el primero en tomar a 2 mujeres como esposas. Es interesante observar que el nombre de sus esposas y el de su hija dan testimonio del estado del corazón de Lamec. Una de sus esposas se llamaba Ada, cuyo nombre significa placer, adorno o belleza. Su otra esposa se llamaba Silá, que quiere decir sombra, y al parecer hace referencia a un tocado lujoso para el cabello. Su hija se llamó Noamá, que significa belleza. Claramente Lamec estaba comprometido con la belleza física y externa, valores totalmente superfluos ante los ojos del Señor. Además de esto, al tomar 2 esposas, Lamec fue en contra del plan original establecido por Dios de un matrimonio formado por un hombre y una mujer que forman una sola carne. En ningún lugar de la Biblia encontramos bases para la práctica de la poligamia. Las Escrituras presentan datos históricos sobre casos de poligamia, pero en ningún caso se la presenta como algo recomendable o aprobado por Dios. En efecto, en el Nuevo Testamento, tanto las enseñanzas del Señor como las de los apóstoles confirman y recomiendan el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer.